Bien, saludo de una manera muy especial a todas las personas que me alcancen a escuchar a través de este video. Quiero tomarme estos minutos para regalarles una corta reflexión de la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer allá el Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, le he puesto un nombre a esta reflexión y es rescate oportuno. Rescate oportuno. Es bien sabido que todos en algún momento de la vida tenemos que atravesar por circunstancias, por momentos difíciles que nos aquejan, que nos agobian, que nos entristecen, que nos deprimen, ¿sí? No estamos exentos de aquello. El hecho de que estemos en el Evangelio no quiere decir que no vayan a llegar las pruebas, los momentos difíciles, porque las pruebas son necesarias, hacen parte del transitar de la vida del cristiano. El mismo apóstol Pedro dice que nosotros debemos de ser probados como el oro, como el fuego prueba el oro. Así que las pruebas son necesarias, ¿cierto? Para robustecer nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe auténtica. Dice el apóstol Pedro que tiene que ser una fe sometida al fuego de la prueba. Así que no estamos exentos de los problemas. Hubieron hombres de Dios que atravesaron por circunstancias que nadie en la vida desea atravesar. Job, era tanta la angustia y el desespero que deseó que su madre lo abortara. Él dijo: ¿por qué no expiré yo, ¿cierto?, al salir del vientre de mi madre? ¿O por qué no morí yo en la matriz de mi madre? Era tanta la angustia y la depresión de Job que deseó que su madre lo hubiese abortado. El profeta Jeremías también atravesó por una circunstancia tan difícil que deseó morir. También maldijo el día en que nació. Él dijo: maldito el hombre que le dijo a mi padre, varón te ha nacido. Maldijo el día en que nació. El profeta Elías también, después de que Dios le dio semejante victoria ante los profetas de Baal, también le dijo a Jehová: quítame la vida. Esto quiere decir que los problemas y las circunstancias y las depresiones le llegan a cualquier cristiano, a cualquier persona. Pero el mismo Jesús también lo dijo. Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús no negó las aflicciones, no negó la circunstancia difícil, el momento difícil. Él no lo negó, antes anticipó. Dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Pero así como anticipó las aflicciones, así como anticipó
los problemas, también anticipó la victoria. Es cierto, en el mundo van a tener aflicciones, van a llegar los problemas, van a llegar las circunstancias difíciles, pero confíen, no tiren la toalla, no se depriman, no se refugien en el miedo como hizo Elías, no se refugien en la cueva como hizo Elías, esa cueva que representa el miedo, representa la desesperanza. No se refugien en la desesperanza, no se refugien en el miedo como lo hizo Elías, porque confíen, porque yo he vencido al mundo. Así como anticipó las aflicciones, también anticipó la victoria. Por eso el apóstol Pablo hace una pregunta desafiante. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, él dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es decir, ¿quién pues? ¿Quién se atreve a separarnos del amor de Cristo? Y aquí empieza a enumerar algunas circunstancias. Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, nada de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Y el versículo 37 dice: antes, escuche bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense la palabra antes. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Es decir, antes de que llegue la persecución ya somos más que vencedores. Antes de que llegue la espada, el peligro, la desnudez, ya somos más que vencedores. Antes de que llegue la enfermedad, ya somos más que vencedores. Antes de que llegue la aflicción, cualquier problema que sea, ya somos más que vencedores, porque la victoria está asegurada. Por eso dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de estas cosas nos podrán separar. Véngase lo que se venga, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque la victoria está de nuestro lado, porque el Señor pelea por nosotros. Él va adelante abriendo camino. En ese pasaje que leímos, donde los discípulos pasaron por medio de esta tormenta, fíjese que antes de esa tormenta en la que ellos estaban desesperados y angustiados, antes de esa tormenta, los discípulos venían de presenciar uno de los más grandes milagros que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra, que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Ese fue un momento de gloria, donde los discípulos experimentaron visiblemente el poder y la soberanía de Dios ejecutando este milagro. Y yo me atrevo a decir que los discípulos en ese momento donde experimentaron el poder y la soberanía de Dios, se pusieron el traje de la fe bien puesto. No se cambiaban por nadie. De ver que su maestro, su Señor, al que ellos le estaban aprendiendo, que andaba con ellos para arriba y para abajo, había manifestado semejante poder y gloria en semejante milagro. Los discípulos no se cambiaban por nadie. Esa fe estaba en las nubes. Esa fe estaba por allá en la luna. No se cambiaban por nadie. Pero resulta que después de que sucedió ese evento de milagros, donde vieron el poder de Dios, el Señor Jesús le dice: oye, muchachos, váyanse vayan cruzando el mar, que yo ya los alcanzo. Y el Señor se quedó allí despidiendo a la multitud. Luego que despidió a la multitud, Él se fue al monte a orar. Y los discípulos se fueron adelante. De un momento a otro los discípulos se encontraban en medio de una tormenta. Mira el contraste. Venían de experimentar el poder y la soberanía de Dios. Y ahora ese ambiente de gloria, ese ambiente de poder, de milagros, ahora se convierte en un ambiente de miedo, en un ambiente de zozobra, de angustia. Ellos se sentían solos en medio de esa tormenta. Y es allí, cuando uno está en medio de la tormenta, es que uno tiene que poner en práctica esa fe que ha recibido
cuando ha experimentado milagros de Dios en su vida. No dejarse achantar, ni acongojar, ni deprimirse por las circunstancias, sino acordarse en aquellos momentos donde algún día experimentaste el poder y la grandeza de Dios en tu vida. Los discípulos se sentían solos, porque claro, se sentían abandonados. ¿Cómo es que el Señor Jesús nos dijo? Eran aproximadamente 5 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, cuando Jesús les dijo, váyanse que yo ya los alcanzo. Y ya eran las 3 de la mañana. Y los discípulos solos luchando contra la tormenta y Jesús por ningún lado. La angustia, el miedo, la propia tormenta, las olas altas, la turbulencia no les permitían ver a Jesús. Lo oscuro de la madrugada no les permitía ver a Jesús. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el versículo 48. Que aunque los discípulos no podían ver a Jesús por lo oscuro de la noche y por la propia tormenta, ellos no podían ver a Jesús. Lo único que veían era peligro, pero Jesús sí los estaba observando desde la otra orilla. Miren lo que dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, Jesús estaba viendo la angustia de sus discípulos, aunque ellos no podían ver a Jesús. Jesús estaba viendo sus esfuerzos, aunque ellos no podían ver a Jesús. Yo quiero decirte en esta tarde que aunque en medio de esa tormenta tú no puedas ver a Jesús y lo único que veas es problemas y más problemas, dificultad y más problemas, quiero decirte que Jesús te está observando desde la otra orilla. Él está observando tus luchas, tus angustias, tus esfuerzos y está allí dispuesto para ir en el momento indicado para hacer un rescate oportuno. Mira, y hay algo que a mí me llama la atención. Mire, cuando Jesús llegó el momento de ir al rescate de sus discípulos, Jesús no utilizó otra barca para ir a rescatar a sus discípulos. Jesús no mandó unos rescatistas. Es más, desde la otra orilla, Él pudo haber ordenadole al mar y al viento que se calmaran. Él lo pudo haber hecho. Pudo haber mandado a otra gente o pudo ir Él mismo con otra barca a rescatar a sus discípulos, pero Él no lo hizo así. Se les manifestó para librarlos de esa tormenta, de esa angustia. Se les manifestó de una manera sobrenatural. Se les fue caminando sobre el mar. Porque así es que Jesús actúa. Espera el rescate. Porque de la manera que menos te imaginas, los discípulos ni se les pasó por la mente de que Jesús iba a ir de esa manera tan sobrenatural a rescatarlos. Y quiero decirle que Jesús ya va de una manera sobrenatural, caminando sobre el mar a rescatarte de ese problema, de esa situación por la que tú estás pasando. Un milagro poderoso Dios va a hacer. Y hay algo que a mí me llama la atención, que Jesús no mandó a nadie. Él mismo se fue y se metió allá en la tormenta con sus discípulos. Quiero decirte que, hermano que me estás escuchando, en esta tarde, Jesús no va a enviar a nadie. Él se va a meter allá contigo en la tormenta. Él se metió con sus discípulos allá en la tormenta y allá metió su mano para rescatarlos. Porque así es que Dios actúa. También se metió con los muchachos en el horno de fuego. Se metió, aleluya, con Daniel en el foso de los leones. Y de seguro también se va a meter contigo. No se va a meter, ya está contigo allí en ese problema. Así que no te angusties. Porque el Señor Jesucristo te está observando desde la otra orilla. Está observando tu problema y tu angustia. Y va a ir de una manera sobrenatural. Se te va a manifestar de una manera milagrosa, sobrenatural, como lo hizo con sus discípulos, caminando sobre el mar. Él mismo está contigo allí en esa tormenta. Así que yo animo a una persona que esté pasando por un momento difícil. No te angusties, porque ya viene el rescate oportuno.